For almost 80 years, the little church that stood on the corner of Carroll and Sycamore survived the Depression, 2 world wars, and even changing congregations. But it could not withstand a raging, blistering inferno. In less than an hour, the building was reduced to a charred heap of lumber and brick. It was so high, so fast. Just a few minutes, it was gone. Everything was gone. Pedro Gutierrez is the church's current pastor. His flock of about 50 consists of mostly Hispanic families and nearby street people like Ina Briney. From her shopping cart, Briney sells crocheted Bible covers to congregation members. I'm sorry. Yeah, it's a tremendous loss. But today, she comes to pay her respect, as does someone else. 89-year-old Lydia Hellwig is the widow of one of the church's former pastors. In 1942, Hellwig's husband, Wilford, was minister to a congregation of about 150 Dallas Germans. At that time, the name on the sign was Carroll Avenue Baptist Church. My 2 younger children were baptized here, and my older son was married in this church, so it means a lot. Since 1914, the Little Red Brick Church has been the religious home to first Germans, then blacks, and now Hispanics. Each congregation was different, but they were all united in their love for serving God. Sunday morning, Pastor Gutierrez was to have baptized 2 more converts in the church's ancient baptismal, but the blaze took that away. Pastor Gutierrez and his wife still don't know what started the fire, but they first realized there was a problem last night when the alarm company called, saying that someone or something tripped the church's silent alarm. Pastor Gutierrez went to check, and at that time, he saw nothing. A short time later, they heard someone banging on the parsonage's front window, yelling for the family to get out. When Gutierrez stumbled outside, the church was in flames. The church is a building, but the church really is people. The people, we didn't lose any life. We didn't lose any life, so it's a blessing. Undaunted, Gutierrez says the baptisms will proceed in borrowed space at another church. The fire may have destroyed the structure, but it did not steal the small church's spirit. Valerie Williams, Channel 8 News. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en esta parte que ustedes miraron, era el año 1993, cuando la iglesia se quemó en East Dallas, en el mes de octubre 29, uno de los días más terribles. Ustedes pudieron ver la esposa del pastor, que ya no estaba su esposo, pero ella estaba. Dijo que fue la que comenzó en 1941. Y por supuesto, cuando ellos lo construyeron en 1891, cuando el edificio originalmente estaba en la casa pastoral, y después en esta situación, esa congregación alemana, hasta por los años, cerca de los años 60, pasó a la iglesia de los negritos y después a los hispanos en 1980. Desde esta fecha conserva el nombre El Buen Pastor. El Buen Pastor. Y luchamos para que ese nombre quedara, y es un nombre muy especial. Pero ustedes miran aquí cómo Dios, la iglesia había avanzado bastante, pero por alguna razón un grupo o grupos comenzaron a hacer, hasta que finalmente Dios, de alguna manera, para terminar con esto, terminó con todo el edificio. Fuimos a la primera iglesia bautista de Dallas, Criswell Building. Estuvimos en la segunda iglesia bautista de Dallas y finalmente relocalizada en 1998 aquí en esta posición, en esta localidad. Estaba mirando en esta semana pasada al hermano Sam, que vino y dijo: quiero darles este edificio para que sirvan y para que hagan algo para la obra del Señor. Nosotros no podemos seguir en esta localidad. El hermano está muy anciano. Pero hermanos, yo quiero que ustedes miren este paralelo en la Biblia. Puede repetirse todo el tiempo.
lo que Dios puede permitir por causa de no ser consistentes o de no mirar o tener la proyección misionera, la visión misionera que debiéramos tener. Así que, hermanos, en esta porción de la palabra, en el libro de la primera de Corintios, el capítulo 10, es un capítulo histórico. Yo creo que ustedes que tienen Biblias tienen en los márgenes un paralelo con el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes miren el paralelo que puede ser. Primero comenzó en el capítulo 8 capítulo 9 cuando la carne fue ofrecida a los ídolos. Capítulo 8 ya comenzó esos problemas de la manera de poder entender al otro hermano o la otra hermana. Y luego en el capítulo 10 se concentra específicamente al día cuando en un solo día 23,000 personas murieron. Aparte que la mayor parte, como nos dijo, yo pudiera decir solamente 2 nombres llegaron a la tierra de promesa, como era Josué y Caleb. Los demás murieron. Y esta es la nueva generación que entró, y en el libro de Jueces, después del libro de Josué, no conocían a Jehová. Yo quiero que ustedes puedan mirar en este paralelo, porque puede volver a repetir por el descuido en nuestras vidas. Así que en esta ocasión vamos a mirar una de las cosas que enfatiza en el capítulo anterior, que tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos y cómo tentaron al Señor. Nos dice claramente que debido a eso Dios no les dio la oportunidad de entrar en la tierra de promesa. Ahora el apóstol San Pablo, hablando a los corintios, les dice: ustedes tienen que ser muy consistentes. El que piense estar firme, mire que no caiga. No sea que vayamos a caer en un problema similar al que cayó el pueblo de Israel. Y por eso aquí podemos mirar que tenemos la advertencia para cuidarnos. Así que cuando nosotros pensamos que estamos muy bien, muy firmes en el Señor, tenemos que tener cuidado, porque el diablo busca cualquier estrategia para que nosotros caigamos en algún problema. Ejemplo, es muy claro la contaminación de uno. Y yo quiero referir un poquito a esta parte. Estaba como decimos, la esposa del pastor alemán allí. Y estamos, solamente es algo que lo recuerdo como si fuera el día de ayer. Vino ella y dice: qué lástima, la construimos hace muchos años, esta iglesia. Y allí, entre los escombros de las máquinas que habían destruido el resto del edificio, estaban los escombros, y salió una víbora y comienza a hacer así, como si quisiera amenazarnos o picar. Dice: mira, como ves, este es un símbolo malo. Y es una de las cosas que tenemos que recordar, que Satanás todavía le está diciendo: no estés confiado, que porque ya el edificio se fue. Recuerdan que yo le dije a la reportera, el pueblo, o sea, el pueblo que estaba aquí no es el edificio, como decimos, la iglesia, sino el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace un edificio fuerte, su pueblo, que le adora con fervor y todo. Y eso es porque tenemos esa similitud. No conocemos mucho el pastor de los negritos, aunque en una ocasión pudimos contactar a algunos de la iglesia. Pero fuera de eso, sí conocimos que en el año 1980 empezó la iglesia con unas familias y comenzaron los bautismos hasta el 1992, ya más bien el 93, cuando finalmente dejamos ese edificio que está ahí en la Carroll, como decimos, 1118 North Carroll, que ahora es una propiedad privada allí. Y yo quiero que ustedes miren también allí el paralelo con el pueblo de Dios
en el Antiguo Testamento cayeron por simplemente idolatría, la fornicación, y por eso Dios permitió que todo el pueblo de Israel no entrara en la tierra de promesa. Y sobre la confianza, dijo el apóstol San Pablo, sobre confianza, sobre cada uno de ustedes puede repetirse el mismo problema. Así que debemos siempre depender de Dios y que Dios tome preeminencia en nuestra vida y trabajamos para el reino y hacemos algo para Dios, para la extensión de su reino. Así que este es el énfasis principal y de esta manera no tendríamos ningún problema en el futuro. Pero mire que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero también dice la palabra de Dios en el verso 13 que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios siempre, cuando ya la persona no puede soportar, no podrá ser, como decimos, tentado más de lo que podrá soportar, que Dios va a ver una puerta de escape, va a abrirla para que la persona confíe. Así que en esta mañana vamos a mirar esta parte, probando la tentación suicida o aprobando la tentación suicida. Aprendamos del fracaso pasado. Aprendamos del fracaso pasado. We are repeating, or we might repeat, this suicidal temptation that all the people of Israel finally, because of their unfaithfulness, they did not want, or they did not go into the land of promise, or they did not get there. Only 2 people got there, and that is Joshua and Caleb. Aquí tenemos muy claro en esta parte, en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versos del 1 al 13, y estamos aquí mirando, rechazando el ejemplo histórico. Debemos de aprender de ese ejemplo histórico para que no se vuelva a repetir, y es muy posible que se pueda repetir. Depende la fidelidad de cada uno de sus hijos, y de eso depende, ¿verdad?, lo firme o lo estable de la iglesia. Y el ejemplo pecaminoso de Israel advierte de pecado similar que pueda venir o que pueda repetirse en el siglo XXI. The sinful example warns us of similar sin, that of the apathy. We need to be more with desire to serve the kingdom, to do the best, to invest our lives in our Lord Jesus Christ or in His kingdom in order to survive. But regrettable act exhort us of similar tragedy that can be repeated again. Así que miramos el ejemplo lamentable pendiente, nos amonesta de tragedia similar. Tenemos que mirar diferente. Y por eso vamos a hacerlo en 4 partes muy importantes. La primera parte la encontramos en el libro, el capítulo 10, versos del 1 al 4. Y en eso está mirando a Israel. Israel experimenta la presencia divina maravillosa, pero actuó con ingratitud, con apatía a lo que Dios esperaba de su pueblo. Y por eso no entraron en la tierra de Canaán. Así que vamos a leer lo que dice el verso del 1 al 4. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Hermanos, recuerden el capítulo 14 del libro de Éxodo y el capítulo 15, donde aparece el primer canto, uno de los primeros cantos por todo el pueblo, cantándolo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron
¿verdad?, el mar. Y dice el verso 2, y en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y luego en el verso 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Ustedes saben que el maná era la comida que el pueblo de Dios, o que Dios dio a su pueblo para que comieran. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía, y la roca que los seguía era Cristo. Y hermanos, podemos mirar cómo Dios les proveyó. Yo me puedo imaginar caminando por un desierto con tanta dificultad, donde había serpientes venenosas, donde había sequedad, desierto, era imposible seguir, y Dios estaba proporcionando una nube, y en la noche una columna de fuego, como si fuera su calentador portátil. Iba con el pueblo y llevaban al tabernáculo, y les decía Dios dónde posar. La nube les indicaba ahí debían estar, y les protegía de las inclemencias del día. Las temperaturas subían arriba de los 120 grados o más. Era insoportable. Y Dios estaba allí. Y Dios, porque el pueblo no podía sembrar y cosechar, así que Dios les mandó la comida, les dio comida, les dio bebida, los alimentó por tantos años. Y con todo esto, el pueblo fue ingrato. Y por eso en la primera parte, Israel experimenta esa presencia divina. The people of Israel experienced the presence of God. He was there, God was there, but the people did not act with love, but with ingratitude, apathy against his character, against his God. Aquí podemos mirar que Israel experimenta esa presencia divina, pero actuó con ingratitud, con apatía, no quería saber, no quería agradecer, y no agradeció y no respondió con adoración. Adoró a los dioses de Egipto, y los adoró con un fervor tan grande que debido a esa falta de amor a Dios, Dios decidió destruirlos. Así que en la primera parte tenemos esta parte. Todos presenciaron la guianza de Dios. Dios estaba dirigiéndolos. Dios sabía dónde llevarlos. Yo sé que usó a Moisés y él los dirigió. Pero ellos no respondieron con acción de gracias. Ellos no respondieron con amor. Respondieron como si fuera ingratitud, como si tuvieran interés para otros dioses, los dioses que los hacían sufrir o que los adoraban allá en Egipto, pero estaban sufriendo bajo el castigo de los egipcios. Y notamos aquí que Dios planeó una liberación maravillosa, divina. Los bautizó a todos a través del mar, y manifestó sus milagros de darle pan, como decimos, pan que descendió del cielo. El apóstol, el libro de Juan, el apóstol San Juan dice, palabras del Señor Jesucristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come este pan no volverá a tener hambre. Y cuando una persona llega a Cristo, ahí tiene la bendición. Así de que miramos la presencia de Dios, la guianza, los milagros, y todo esto no les ayudaron. El pueblo no respondió con gratitud, con amor, expresando su cariño, su amor a Él. La segunda cosa, todos reconocieron la salvación liberadora,
Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, encontró que Faraón se arrepintió de haberlos liberado y fue con el ejército. Y entonces estaba el monte a un lado y estaba el mar el otro. Y no tenían escape. Y comenzaron a hablar el pueblo de Israel: hubiéramos mejor quedado allá, acá, ahora nos van a matar. Pero ¿sabe qué? Dijo Jehová a Moisés, ¿verdad? Que abriera el mar. Y abrió el mar. Y el mar se abrió, como si fuera tierra seca. Pasaron en seco. Y nos dice la palabra de Dios por eso que ellos fueron bautizados. No solamente en el mar pasaron, como si lo hubieran cubierto totalmente. Y a la vez los protegió de que no se hundieran y pudieron liberarlos. Pero cuando los egipcios llegaron al fondo, cerró las aguas y los ahogó a todos, y todo el ejército de Egipto pereció. Y el capítulo 15 del libro de Éxodo expresa, como decimos, ese canto del liberador que era Jehová. Así de que aquí sí podemos mirar. God gave, and the people witnessed the presence of God, the deliverance. He opened the Red Sea so they can go straight when they have the problems on the side, the mountain, and also the armies of Egypt. But God opened the Red Sea, and the people left through the Red Sea. And then he put something to divide them so they will not get so close to them. God is a mighty God, all powerful. Sí podemos mirar aquí, all knowledge of the salvation of God was given. Todos reconocieron la salvación y fueron liberados. Todos podían experimentar el gozo, pero no todos aprovecharon. Hermanos, necesitamos recordar que Dios puede repetir cosas en nuestra vida que nuestros antepasados sufrieron. Todos comieron de la misma comida espiritual. El maná que descendió del cielo, lo comieron. Les dio de beber en el desierto cuando no había agua, o mientras caminaban, cuando no había fuentes de agua a su lado. Dios proveyó la bebida espiritual. Y con todo esto fueron mal agradecidos. No dieron gracias a Dios. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, y la bebida espiritual que le proveyó Dios vino de la roca, y la roca es Cristo. Y esa roca le seguía para darles la bebida espiritual. Todos bebieron de esa bebida. Y la roca de la cual venía esa agua, el agua de vida. El libro de Juan nos dice claramente: yo les doy agua, les doy el pan, yo soy el pan vivo. Venid a mí y que tengan la suficiencia de bebida en el sentido espiritual y tomada en el sentido espiritual que necesita. Y solo Dios. Por eso, cada uno, everyone drank of the same spiritual fountain. They drank from the rock was Christ. And everyone knew that God provided everything. Podemos sí mirar que Dios proveyó todo. Él estaba al pendiente de sus hijos. Él estaba pendiente cuando estamos en problemas, cuando estamos bien. Él está con nosotros siempre. La segunda cosa que podemos mirar aquí, la podemos mirar en el verso 5. En este verso 5 nos dice la palabra de Dios: sin embargo. Y yo siempre que enseñaba
varios tiempos la gramática española. Sin embargo, cuando hay una palabra como esta, es una adversidad muy fuerte. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y podemos mirar aquí, Israel presencia la obra divina y eso, como decimos, derramó el Señor su ira, porque pudieron ver la gloria de Dios, pudieron experimentar a Dios que estaba allí, que estaba cuidándolos, y no respondieron con responsabilidad, con gratitud. Y estamos mirando de un pueblo de hace por lo menos 3 milenios y medio pasado. Pero estamos en el siglo XXI. Y este siglo XXI ha habido bajas para atrás y para adelante. Tenemos que reconocer que una vez que venimos a Cristo, somos responsables de nuestra vida. Y los que nos miran, porque debemos ser luminares en el mundo, para la gente que nos mira, que nos ve. Así de que Israel desprecia la obra y por eso Dios derramó su ira. The people despised, rejected God's work of salvation, of self, and He poured the wrath of God upon His people because they did not respond with gratitude. They were talking against Him and against His people. And God finally decided to let them be destroyed in the desert. Por eso miramos que Israel despreció la obra y como resultado de eso iba a pagar un gran precio. La primera cosa que él enlista aquí, Dios libera a su pueblo para que le sirviera con integridad. Dios los sacó de donde trabajaban hasta 14 horas por día como esclavos sin ningún salario, sin ningún beneficio. Los libera para que les sirvan. Pero ellos adoraron a los dioses de los egipcios. Y eso irritó mucho a Dios. Nosotros a veces no pensamos en la idolatría, pero la tecnología y muchas otras cosas han tomado la prioridad de Dios. Y no tenemos tiempo para Dios, solo para nosotros. Y llega un día que Dios dice, voy a tener que pagar por no responder con responsabilidad. Por eso, miramos ahí, God frees His people in order from a slavery, in order to serve Him. But they chose not to serve Him, but to serve the gods of the Egyptians. And as a result, God punished them. Podemos mirar aquí la segunda cosa, la deslealtad manifiesta de Israel. Se mira claramente que Israel no tiene corazón, no tiene un deseo de adorar a Dios en ninguna manera. Y fue descalificado, fue destruido por causa de no buscar a Dios. Yo les digo una cosa, cuando miramos el pueblo de Israel estamos pensando en ellos y no estamos pensando en nosotros. Pero tenemos que pensar en nosotros en el siglo XXI. Estoy dando toda mi pasión, toda mi energía para Dios. Simplemente estoy tratando de que la gente mire que estoy haciendo algo para el Señor. Pero realmente Dios conoce el corazón de nosotros. Así que miramos aquí, Dios libera a su pueblo para servirle con integridad y con gratitud, pero es lo contrario. La tercera cosa aquí, la deslealtad manifiesta de Israel produce esa descalificación y al ser descalificado fue destruido.
Y por causa de haber sido destruido, solamente 2 personas llegaron a la tierra prometida. Y solo esos, porque ellos optaron, a pesar de que todo el pueblo se les echó encima, optaron por servirle con integridad. Y esta es la parte que necesitamos aprender de ellos. Entonces, disloyalty from Israel leads to destruction, disqualification, and the people excluded from the land of promise. When God has promised to go to the land of Canaan in order to be there and to receive the fruits, the first fruits that God sent them. But they did not appreciate that blessing from God. Y por eso la exclusión de la tierra de promesa y el día de reposo, o más bien reposar y gozar de los frutos que Dios les había dado, no lo pudieron. Y por eso tenemos ese gran problema. Así que cuando ustedes leen el verso 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Yo dijera, con excepción de 2 personas, todos los demás no se agradó. Entonces cayeron en el desierto y no entraron. Aún Moisés no entró en la tierra de promesa. Y luego tenemos, en tercer lugar, Dios advierte de consecuencias similares por infidelidad. Así que Dios advierte, y esta advertencia sigue pendiente. Y vamos a leer estos versos 6 a 10, donde tenemos estas cosas. Sucedieron como ejemplo para nosotros. En el siglo I, cuando Pablo estaba escribiendo a los Corintios, era el año 55, cuando muchos 56. Estamos viviendo en el 2017. Y puede repetirse esto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras. Algunos de nosotros dicen, yo no adoro ningunos ídolos, yo no adoro ninguna figura, ¿verdad?, o erección, pero sí, no tenemos tiempo por adorar la tecnología, los deportes y muchas otras cosas. Son partes muy, muy especiales. Pero cuando toman la prioridad de Dios, Dios no se honra. Así que podemos mirar muy bien. En el verso 7, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esta es una figura en el hebreo y aún en el griego lleva la misma connotación para decir que como si no tuviera conocimiento y estaba haciendo las cosas de juego, tentando a Dios. Y el resultado dice aquí en el verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un solo día murieron 23,000. Eso es el día más alto, o uno de los días más altos. Murieron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes venenosas. Ni murmuréis. Y muchos de nosotros, hermanos, somos buenos para dar una queja o señalar a alguna persona por nombre o sin nombre. Eso es la misma palabra griega para describir un rumor o un señalamiento. Y murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos. A Dios no le gusta que alguien que fue hecho a la imagen de Dios sea criticado por otro, que no es el creador. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que murieron por el destructor. En esta tercera parte, hermanos, Dios advierte que puede esto volver
a suceder. Tenemos que tener cuidado. A veces nos confiamos. Yo ya estoy en las filas de Dios. Me reconocen como líder. Como estamos comentando, los líderes del pueblo son los que destruyeron gran parte y indujeron al pueblo a ir. Dios quiere líderes que vivan por el ejemplo y no vivan porque son líderes. Vivan siendo ejemplos para el pueblo de Dios. Así que es muy importante. Dios nos advierte que esto puede suceder como sucedió por infidelidad y deshonra, deslealtad, falta de compromiso a las cosas de Dios. Yo no voy a ir hoy o no voy a hacer esto. Tengo una cosa que hacer, lo voy a hacer. Yo lo voy a ser un líder, es castigado mejor que no. Yo no lo podía entender cómo Dios tenía que castigar a Moisés. Yo tengo una admiración muy alta por él, pero Dios lo hizo, porque Dios quería enseñar y exaltar a su líder, pero en lugar de que este líder escuchara a Dios, escuchó al pueblo, y es por eso que no entró en la tierra prometida. Tenemos que tener mucho cuidado, no escuchemos a la gente, aunque debiéramos, como decimos en la diplomacia o en la democracia, se escucha a la gente. Pero yo le digo, en las cosas de Dios tiene que escuchar a Dios primero y después lo demás. Así que Dios advierte de esto. Y tenemos tres cosas. La primera cosa, así que God warns us of similar consequences because of unfaithfulness. If we are unfaithful to God, we pay the penalty. We need leaders that set the example. People are looking at leaders. If they live according to their standard, God's standard, then will impact. But if they live for them, it will not have any impact. But it will take many away from the kingdom. Así que tenemos que mirar que Dios advierte de esas consecuencias y tenemos la primera cosa. El ejemplo trágico israelita nos advierte de un fracaso similar. ¿Recuerdan cuando llegó el reporte de los 12 espías? Por lo menos 10 de ellos dieron un mal reporte. Y fue eso que indujo al pueblo a hacer lo que no debía hacer. Y siguieron a estos líderes, que era la mayoría. Y notamos aquí el mal ejemplo de estos líderes y del pueblo trajo el fracaso. Y puede volver a repetirse un similar fracaso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Así que it's very important to be examples and set the leadership, set the example for each one. The ones that watch us and the ones that we don't think they are following us, but they are following us. Tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos aquí los actos pecaminosos provocaron la destrucción. Uno de ellos era la idolatría. Otra era la inmoralidad sexual. Y luego espiritual a la vez. Y tentaron a Dios. Y a la vez murmuraron, quejándose de Dios. Hablaron de ciertos líderes. Y como resultado, Dios hizo que no entraran en la tierra de promesa. Tenemos que tener más cuidado en cómo hablar. El ángel de muerte, destructor, finalmente tomó y destruyó todos. Algunos murieron por las serpientes venenosas. Algunos murieron porque desobedecieron y se salieron fuera del campamento y perecieron.
y algunos murieron simplemente porque desobedecieron deliberadamente y Dios hizo que cayeran a tierra. Así que tenemos este reto. En estos últimos 3 versículos, la última parte, y es la número 4, la llave del éxito espiritual. Apela a la vigilancia perseverante. Tenemos que estar en guardia, tenemos que estar vigilantes, o de otra manera puede repetirse el mismo problema. Así que el verso 11 a 13 dice la palabra de Dios, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nosotros como enseñanza, para quienes han llegado al fin de los siglos. Y yo sí pienso que estamos en los últimos años, antes de la venida del Señor. Los sucesos mundiales, el cambio climático, las profecías en cuanto a las plagas globales son señal del fin de este cosmos. Por lo tanto, dice el verso 12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esa es la versión de las Américas más cerca al original griego. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. En esta última parte, hermanos, la llave del éxito. Una de las cosas que necesitamos pensar, ¿cómo puedo alcanzar el galardón completo y cómo puedo hacer lo mejor para Dios? Porque al fin y al cabo lo que yo hago en esta tierra trabajando para sostener a mi familia tiene impacto, pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es avanzar su reino. Y esto es lo que de veras tiene impacto en el galardón. Esto es lo que de veras vale delante de Dios. Así de que la llave del éxito espiritual de el rey espiritual y en la clave del éxito espiritual para poder perseverar, apela a la vigilancia, a estar en guardia y estar, como decimos, listo. So the king and the key to spiritual success is obedience and appeals to do the best and be on guard and continue on guard until he comes. He might come at night, he might come during the day, but we need to be on guard until he comes. It's very important as we face the end of these years before his coming. Así que tenemos aquí el resumen de todos los eventos preventivos para evitar la repetición similar. Y es muy fácil decir, yo ya soy cristiano, yo no me preocupo, yo me prendo el radio cuando estoy desanimado y allí me ayudo. No vale lo que usted haga con alguien que le va a dar una dieta. Es como si yo me pusiera en el microwave algo rápido para alimentar, que tengo mucha hambre. Tiene que ser una comida bien, tiene que leer la Biblia bien, tiene que compartir su fe bien, tiene que hacer avance del reino mejor. Y entonces va a ser de grande bendición. Recuerden, hermanos, que estamos aquí en la tierra. Uno de los propósitos para estar aquí no es solamente para reproducirnos, para ser ejemplos, sino para avanzar el reino de Dios, para evangelizar el reino de Dios. Así que tenemos aquí algo muy importante para poder avanzar al reino de Dios. Y la segunda cosa, en la advertencia contra la sobreconfianza, hay la necesidad de ánimo
para avanzar el reino. A veces era interesante leer en esta semana algo en un matrimonio que sufre divorcio. Y yo estaba leyendo porque estaba preparando para la Universidad del Discipulado en la tarde. Y estaba mirando que estos psicólogos que se habían reunido habían experimentado que cuando una persona está en fricción y está en constante fricción, dice que le da 10 años, 7 a 10 años menos de vida a una persona o una familia que se divorcie. Imagínense, porque se pone triste y se consume en lo negativo, y lo negativo no tiene prioridad en la vida y necesita estar feliz para vivir más. Es una cosa muy interesante. Yo quisiera que ustedes miraran que es importante la exhortación. Debemos be on guard, estar en guardias y estar siempre confiados en el Señor, en su palabra, y orar siempre para sostenernos arriba. There's a warning against self-confidence. We need to be very careful. When we say, I can make it, you might not make it. You might fail. Be very careful. That God has the keys to success, to advance the kingdom, and to get to the top, even in the second world, to get better things for yourself. Miramos al cerrar aquí esta exhortación, permanecer fuertes y alertas, porque la tentación está para terminar. Evite la sobreconfianza en usted mismo y evítela. Dios da siempre una salida cuando usted piensa que no hay cómo salirse de la situación en la cual está. Dios no le va a dejar de ser tentado más de lo que pueda resistir, pero le va a abrir una salida de emergencia para que salga. Así que a cerrar aquí, hay peligro de caída, por seguro. La persona puede caer. Y yo recuerdo aquel pastor que estaba diciendo, voy a predicar a esta gente que ha tenido problemas en las cárceles y todo, ¿y qué les digo? Y él dice, Señor, dime qué hacer para poder hablarle a esta gente. Yo nunca he sido prisionero, yo nunca he estado en esos asuntos. Y estaba subiendo a la cárcel y estaba bajando las escaleras, y en la última escalera, como estaba muy agitado, ¡paz!, que se cae. Y entendió que Dios le había dado este privilegio de caerse para darle una mejor solución e introducción a los prisioneros. Dice, un hombre puede tener una caída, pero puede levantarse. Y yo me levanto. Ustedes cayeron, pero pueden levantarse. Y yo creo que Dios nos ayuda mucho cuando estamos pensando en Él. El peligro de las pruebas es el plan de Dios para que usted crezca, para que usted se haga fuerte, se haga más estable en la vida. Si usted no tiene pruebas, no avanza. Queda como un bebé espiritualmente. Pero cuando usted está en constante prueba, Dios lo hace más sólido para seguir adelante. Así que Santiago nos dice muy claro que es necesario que uno pase por pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esta es la intención de Dios. Los corintios fueron atraídos entonces en esta parte por la idolatría. Y hermanos, puede volver a repetirse la idolatría. Hay muchas cosas que han captivado nuestra atención. Estamos más fijos de nuestro trabajo y las cosas de tecnología y los deportes, que Dios no tiene un lugar preeminente en su vida. Y Dios quiere que Dios sea el primer lugar en cada, no una vez por semana,
no 2 veces por semana. Entre más tengan, veces van a crecer más y van a saber compartir su fe mejor a otros. Oramos y Dios les ponga en su corazón. Y como miramos esta iglesia tan bonita, construida en 1891, destruida un siglo, un año después. Imagínense. Bellísimo edificio, histórico. Nos iban a mandar una placa de Boston diciendo los edificios históricos. No vale la pena. Pero el pueblo son ustedes. Hay que hacerlo lo mejor.